Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Es para mí un privilegio estar entre ustedes en esta hermosa mañana para glorificar a Dios, darle gracias a Dios por sus bendiciones y para traerles la palabra de Dios. Deseo que oren mucho por las actividades que vamos a tener en la América Latina, ya que tenemos mucho trabajo en la América Latina, así como en Puerto Rico también, y queremos que Dios se mueva de una manera poderosa y haga la obra que Él quiera hacer. En esta mañana vamos a leer en nuestras Biblias, vamos a buscar en Deuteronomios, ya en estos días he de salir en un viaje misionero. Ore mucho por ese viaje misionero y esperemos grandes bendiciones de parte de Dios. Próximo domingo estará nuestro hermano Mario con nosotros aquí, o con ustedes aquí, y esté él o esté yo, la palabra de Dios está. El mensaje está dado y Él le da a ustedes la palabra, le da a ustedes el mensaje, mientras Él repita lo que ya está hablado, Él estará dándole el mensaje. Así es que sabemos que en este tiempo para los ministros es el tiempo más sencillo, más fácil. No es el tiempo para irse a los montes a estar ayunando y orando, sino irse al monte. Irse al monte de Sión, irse a la cima del monte, en donde ahí estará el alimento espiritual para repartirle a todos los que tienen hambre. Así es que los que querían irse a los montes, hay un monte. Y entonces ahí encontrará lo que necesita darle a la gente que están hambrientos. Y como dice Apocalipsis, sin quitarle ni añadirle. Porque si le quita o lo añade, ya le está añadiendo, si le añade, le está añadiendo sus propias ideas, y eso no es el alimento de Dios. Y si le quita, le está quitando la palabra de Dios, el alimento que es para la gente de nuestro tiempo. No podemos añadirle tampoco nada que corresponda a otro tiempo, sino lo de nuestro tiempo. Bueno, vamos a buscar por aquí nuestras Biblias en donde le dije Deuteronomios capítulo 33. Deuteronomios capítulo 33. Dice la palabra: vamos a comenzar en el verso 1. En el verso 1 comenzaremos y dice de la siguiente palabra: bendición de las 12 tribus. Y esta es la bendición
con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Y dijo: Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció. Resplandeció del monte Parán. Resplandeció del monte Parán, y vino con 10,000 santos, a su diestra la ley de fuego para ellos. Aún amó los pueblos, todos sus santos en tu mano. Ellos también se llegaron a tus pies, recibieron de tus dichos. Ley nos mandó Moisés, heredad a la congregación de Jacob, y fue rey de Jesurún. Y fue rey de Jesurún, cuando se congregaron las cabezas del pueblo, con las tribus de Israel. Verso 21 dice: bendito el que hizo ensanchar a Gad, como león habitará y arrebatará brazo y testa, y él se ha provisto de la parte primera, porque allí una porción del legislador fuele reservada, y vino en la delantera del pueblo. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden tomar asiento. Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció. Resplandeció del monte Parán, y vino con 10,000 santos, a su diestra la ley de fuego para ellos. Aquí tenemos algo muy importante que queremos estudiar con detenimiento. Aquí también nos habla el apóstol, un gran discípulo del Señor, Esteban. Dice que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y San Pablo en Gálatas capítulo 3 dice, hablando de la ley, dice: ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Muchas personas no comprenden cómo fue que vino la ley y la razón de la ley. Tenemos nosotros que con detenimiento estudiar lo que es una ley. Por ejemplo, tenemos en cada país la ley de cada país, pero la ley de cada país ha sido establecida por los legisladores de ese país, los cuales han legislado para el establecimiento de las leyes de ese país. Y han sido establecidas las leyes en cada país para el beneficio de ese país, para poder gobernar el país en la forma mejor posible. Porque un país sin ley
es un país que no puede caminar hacia adelante en este tiempo aquí en la tierra. Así es que han establecido sus políticos, sus leyes, y ellos entonces establecen la forma en que van a vigilar para que se cumplan esas leyes. Y cualquiera que viole esas leyes tendrá que enfrentarse a los guardadores, a los que protegen esa nación, haciendo que se cumplan esas leyes. Y cada país, cada nación tiene sus leyes. Encontramos que de acuerdo a esas leyes, tienen leyes para todo, de acuerdo a esas leyes es que funciona cada nación. Encontramos el pueblo de Israel, el cual Dios dice que es su pueblo, que Dios los escogió a ellos, escogió a ese pueblo como nación, como su pueblo, y entonces ese pueblo necesitaba establecer sus leyes, pero necesitaba quien legislara para el establecimiento de esas leyes, porque de otra manera el pueblo se iba a desenfrenar, iba a tomar un libertinaje el cual le iba a perjudicar. Dios le estableció la ley, porque la ley fue puesta, como dice el apóstol San Pablo aquí en Gálatas. Vamos a leerlo. Queremos llegar a un lugar y vamos a llegar en esta mañana. Vamos a leerla aquí en Gálatas. Él dice: pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Ordenada aquella, la ley, por los ángeles en la mano de un mediador. Aquí podemos ver que las leyes están establecidas para mantener un orden, porque el ser humano, a causa de su condición, vive y viviría en una manera desenfrenada. No sabría a dónde ir, no sabría qué hacer. Ahora, el pueblo de Israel, siendo el pueblo de Dios, necesitaba entonces legislación. Necesitaba una legislatura. Necesitaba todo eso. Y miren lo que dice aquí el profeta Isaías en el capítulo 33 y verso 22. Porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Aquí podemos ver entonces que el pueblo hebreo tendría un juez justo, el juez de toda la tierra, el juez del universo entero. También tendría un legislador. Y dice: Jehová es nuestro legislador. Las leyes establecidas en un país las establecen, legislan los legisladores. Y Dios legislaría para el pueblo hebreo. Por eso las leyes del pueblo hebreo, que fueron establecidas allá en el tiempo de Moisés, fueron las leyes que vinieron de parte de Dios. Porque Israel tiene un legislador,
y no un legislador cualquiera, sino tiene el legislador. Algunas veces cualquier legislador se puede equivocar en una ley que él quiera que establezcan y él la somete y la aprueban, y después puede ser que haga un poquito de daño o mucho daño o haga más mal que bien. Pero cuando es Dios el que legisla, la legislación de Dios es la mejor. Y Dios legisló para el pueblo hebreo. Por eso, entonces Dios tomó a Moisés y a través de Moisés dio toda la ley. Y aparece Moisés siendo también o teniendo los atributos que Dios tiene. Es que en Moisés se reflejaron los atributos de Dios, porque Dios le dijo a Moisés que él sería Dios en la tierra. Moisés sería Dios en la tierra. Por lo tanto, Moisés para el pueblo hebreo era el lugar de Dios. Era la persona que hacía el contacto con Dios, el que recibía las cosas de Dios, la ley de Dios, y la pasaba al pueblo hebreo. Por eso usted encontrará en la Biblia que algunas veces la Biblia dice la ley de Dios, la ley de Jehová, pero en otros lugares usted encuentra que dice la ley de Moisés. Alguna persona podrá decir, bueno, ¿es la de Moisés o es la de Dios? Es la misma. Lo que pasa es que aquí en la tierra Dios colocó a Moisés en representación de él. Y como Dios es juez, Moisés aparecía como juez también, porque Moisés juzgaba la causa del pueblo. Por eso venían donde él y Moisés juzgaba y decidía. Como también Dios es rey, entonces Moisés aparece gobernando un pueblo completo, aparece como rey en medio de ese pueblo. Y como juez y como rey, Moisés fue combatido. Por ejemplo, tenemos el caso cuando algunos le dijeron, tú te enseñoreas del pueblo. Es que ellos no comprendían que Moisés era señor de ese pueblo, era el rey de ese pueblo, porque Dios es rey y Dios estaba manifestándose a través de él, y Dios tenía que manifestar sus atributos a través de un hombre, y lo estaba haciendo a través de Moisés. También Dios, siendo legislador, el que legisló para su pueblo, tenía que expresar ese atributo a través de Moisés. Por eso, lo mismo se diga la ley de Dios que la ley de Moisés, es la misma cosa, porque Moisés trajo la ley de Dios. Usted encontrará que Moisés entonces fue legislador de su pueblo. Dice la Biblia que Moisés fue fiel en toda o sobre toda su casa. Y la casa de Moisés era el pueblo de Israel. Así también Cristo fue fiel, ha sido fiel sobre toda su casa. ¿Y cuál es la casa de Cristo? Su iglesia. Porque la casa del Señor es la iglesia del Señor. Es el templo del Señor. Ahora tenemos que Dios es el legislador. Y cuando se habla de un legislador, se habla de leyes que van a ser establecidas. Encontramos que Jesús también es rey, es sacerdote, Él es también legislador, Él es juez también. Todo depende del tiempo, porque cada atributo tiene
su tiempo y su sitio para manifestarse. Ahora, tenemos que comprender que cuando se habla de un pueblo, de una casa, y se habla de un legislador, tenemos que comprender que entonces tienen que aparecer las leyes de Dios siendo dadas a conocer a su pueblo. Cuando en el Nuevo Testamento se comenzó a dar a conocer los misterios correspondientes para el Nuevo Testamento, y Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya la ley allá del Antiguo Testamento que señalaba a un Cordero pascual, esa misma ley estaba nuevamente siendo presentada, pero en una escala más alta. Estaba siendo presentada a un pueblo. Y usted encontrará que así todas las leyes del Antiguo Testamento, usted las encontrará luego en el Nuevo Testamento presentadas en una escala superior, en una escala espiritual, en una escala que tiene que ver ya no con la casa literal del pueblo hebreo, sino con la casa espiritual del Señor, que es su iglesia. Y todas esas cosas que usted ve, un Cordero pascual, que es Jesucristo, un sumo sacerdote, y así por el estilo, un sinnúmero de cosas que están en el Antiguo Testamento, pero que luego se cumplieron en el Nuevo Testamento en una forma espiritual, como el día de Pentecostés, que era también del Antiguo Testamento, luego se cumplió en aquellos 120. También el presentar a Dios una gavilla, la gavilla mecida, lo cual se cumplió en Jesucristo con su resurrección y ascensión al cielo. Él fue primicia de los que durmieron. Porque así como el trigo, las primicias del trigo eran presentadas a Dios, también Jesucristo como primicia del trigo del Señor, que son los hijos de Dios, fue presentado a Dios. Así es que usted puede ver todo esto y usted observará cómo es que Dios, su ley, la trae a la tierra y la da a conocer a su pueblo. En cada tiempo, Él hace de esa manera lo que corresponde para cada tiempo. Encontramos que el legislador es Dios. Su ley es lo que Él legisló. Y su ley es lo que Él da a conocer a su pueblo. Ahora usted y yo tenemos que comprender una cosa, y es que para cada dispensación Dios establece la ley, su ley, que va a regir esa dispensación. Por eso la dispensación de la ley del Antiguo Testamento llegó hasta cierto lugar. Y dice la Escritura, la ley y los profetas hasta Juan profetizaron. Así es que llegó hasta ahí. La ley de Dios llegó hasta ahí en esa forma literal en que estaba funcionando. Pero la ley de Dios es perpetua. La ley de Dios no para. Lo que sucede es que la ley de Dios va pasando de una etapa a otra etapa. Va pasando de gloria en gloria. Por eso, si la ley en su primera etapa allá fue algo glorioso y era temporero en aquella forma, en aquella etapa,
después pasó a otra etapa más gloriosa, pero siguió siendo la ley de Dios. Es que muchas personas piensan que la ley de Dios o la ley de Moisés fue o es algo que vino de la tierra, y no comprenden que fue algo que vino de arriba, acá, y después va pasando de etapa en etapa hasta que llega a su etapa final, que será la tercera etapa, porque Dios se perfecciona en tres. Así es que podemos ver que siempre el legislador, para cada etapa, para cada dispensación, él levantará siempre la persona que él quiera usar para dar a conocer la ley de Dios para esa dispensación. Y será de esa manera. Cuando Dios le estableció su ley, porque es la ley de Dios, pero lo estableció en un pueblo, en una casa, la casa de Israel, la estableció Moisés allá al pueblo de Israel en esa forma literal, y así había que guardarla. El sábado, que era el descanso, era literal, era para el cuerpo. Pero después vino uno representando a Dios, otro legislador, y dijo: venid a mí todos los trabajados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Quién era ese? ¿Quién era él? El legislador. Y él estableció que aquel sábado sería un hombre, y que ese hombre sería él. Así como Moisés le dio el descanso del sábado literal, Jesús le daría el descanso del sábado espiritual, el descanso del alma. Así es que Jesús podía decir: Moisés dijo, mas yo os digo. Eso es un mensajero dispensacional, que viene y toma lo que dijo el primer mensajero, el mensajero dispensacional anterior, y dice: así dijo Moisés, mas yo os digo. No es que esté contradiciendo ni haciendo nada, sino estableciendo bien la ley de Dios, dándole el significado que lleva y dándole la aplicación correspondiente para la dispensación que está comenzando. Porque cuando llega un mensajero dispensacional, él no llega al final de su dispensación, él llega al final de la dispensación del que ya está pasando. Y así es también en cada edad. Cada mensajero llega al final de la edad que está pasando, y entonces comienza su ministerio con su mensaje. Así es que cuando llega un mensajero dispensacional, tenemos que entender que él traerá la ley divina, la ley de Dios para esa nueva dispensación. Y encontraremos siempre que la ley que Dios estableció en cada dispensación anterior será la misma que será establecida y que usará para esa nueva dispensación, pero Él la colocará, esa ley divina, a un nivel o a una nota más alta, de acuerdo a la dispensación que le toque él ministrar, dependiendo de la dispensación para la cual él le toque legislar. Porque el legislador es Dios, pero para legislar en medio de su pueblo y para su pueblo, tiene que hacerlo y darlo a conocer a través de un hombre. Por lo tanto, tenemos que entender esto, lo que es el legislador, para nosotros poder comprender lo que algún día sucederá
cuando comience una nueva dispensación. No puede comenzar una dispensación si no hay legislación para esa nueva dispensación. No puede comenzar una dispensación si el legislador, que es Dios, no se manifiesta como legislador en medio de las gentes de esa nueva dispensación. Y entonces la gente que entren a esa nueva dispensación entrarán de acuerdo a la ley de esa nueva dispensación. Y encontraremos que lo de las dispensaciones anteriores vendrá a ser tipo y figura de las cosas de esa nueva dispensación. Así es que las cosas de toda dispensación que comienza tendrá su base en las dispensaciones anteriores. Si conocemos ese misterio, nuevamente diremos, Dios es un Dios actualizador de su ley. Dios siempre tiene su ley bien actualizada. Mire, hay algo que la gente no comprende, y es que toda nación, y no quiero intervenir ni quiero opinar para que tomen carta las naciones en cuanto a esto para hacer algo, sino más bien como una enseñanza para ustedes, porque esto es para ustedes. Las naciones en su mayoría no actualizan a tiempo su ley, y por esa causa algunas veces no caminan al compás del siglo en que viven. Pero Dios es un Dios sabio. Imagínense que hoy en día los gentiles también tuvieran que estar haciendo los sacrificios que hacía el pueblo hebreo allá en los tiempos de Moisés, cuando Moisés le dio la ley, y hasta Juan. Si cuando Dios pasó a los gentiles le hubiera dicho, mi ley ustedes la tienen que guardar en la forma literal que la guardaba el pueblo hebreo, hoy en día tuviéramos nosotros que estar criando ovejas, reses y todas estas cosas para hacer los sacrificios del Antiguo Testamento. Estuviéramos nosotros hoy en día viviendo como 4.000 años o 3.000 años, de 3 a 4.000 años de atraso, o vamos a ponerle 2.000 años, porque hasta Juan, si no hubiera cambiado, entonces tuviéramos 2.000 años de atraso nosotros, y de acuerdo al adelanto espiritual que hay en el programa de Dios, así es el adelanto de la civilización. ¿Cree usted que estuviéramos nosotros tan adelantados también como estamos hoy en día, con automóviles y con aviones como hoy en día? No. Porque aunque lo quieran creer o no lo quieran creer los sabios de este tiempo, no se puede mover nada en la tierra si no es con la permisión de Dios. Así es que el adelanto científico que hay es por causa del adelanto espiritual en la obra de Dios.
Y busquen ustedes los países atrasados en lo espiritual para que usted vea que también están atrasados en los diferentes aspectos de la vida humana. Amén. Tenemos algunos vecinos, no quiero mencionar nombres de algunos países vecinos, no vaya a ser que vaya por alguno de ellos y entonces pues se pongan a molestar. Pero ustedes los conocen, saben que hay países muy atrasados y mientras más atrasados estén en lo espiritual, más atrasados están en los demás aspectos de la vida cotidiana, de la vida diaria de las naciones. Así es que tenemos que ver y entender que el adelanto depende del adelanto en el plan de Dios, en la obra de Dios. ¿Por qué han logrado hoy en día entrar a la era o edad atómica? A la edad del astronauta. Porque en la obra de Dios, en el plan de Dios, en el programa de Dios, se está viviendo en la edad del astronauta, en la edad atómica, del poder atómico de Dios. Se está viviendo en la edad en donde de la tierra van a salir para otra dimensión un grupo de personas que están esperando el llamado de Dios. Un grupo de personas que están esperando la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de sus cuerpos mortales para pasar a otra dimensión. Y como en el programa de Dios se va a pasar de este mundo terrenal, de esta dimensión terrenal a otro mundo, por eso la ciencia ha podido salir de esta tierra para llegar a la luna y a otros planetas, dar sus vueltas por ahí. Aunque no han podido civilizar, no han podido quedarse allá en la luna viviendo como viven acá o en otros planetas, pero los que van a salir de aquí en el programa de Dios, ellos podrán salir y regresar, porque ellos entonces tendrán todo el equipo, todo lo que ellos necesitan. Pero recuerden, eso ocurrirá en otra dispensación, no en la primera ni en la segunda. Porque conforme a las leyes de la primera, los que estuvieron en las leyes de la primera no podían salir en este éxodo hacia otra dimensión. Ellos eran llamados a entrar a una segunda dispensación. Así también es en cada dispensación que comienza. Los que comienzan en una nueva dispensación entonces llaman a los que se quedaron o a los que están en la dispensación pasada y los llaman. Porque Dios ha comenzado en su programa una nueva dispensación con las leyes correspondientes a esa nueva dispensación, y el que se queda en una dispensación que ya pasó, ya no funciona lo que corresponde a esa dispensación pasada. Mire, Dios estableció que el pueblo de Israel sacrificara a un cordero para cubrir el pecado de ellos. Pero eso funcionó hasta cierto tiempo. Pero cuando murió el Señor Jesucristo, fue quitado entonces el sacrificio literal de un cordero literal y fue establecido el Cordero de Dios Jesucristo en una nueva dispensación.
Jesucristo no es el Cordero para una primera dispensación. Para una primera dispensación era un Cordero literal. Pero para una nueva dispensación, para la segunda, Jesucristo es el Cordero Pascual. Ahora fíjese, terminó la primera dispensación, aunque todavía el pueblo hebreo no lo sabe. Pueden seguir haciendo el sacrificio del Cordero Pascual, pero eso no funciona, y no lo digo por ofender al pueblo hebreo. Es un pueblo al cual ustedes y yo amamos mucho. Nosotros conocemos las promesas que Dios le ha hecho a ese pueblo, las cuales le va a cumplir en este tiempo final. Cuando decimos esto, no lo decimos por ofender a ese pueblo, porque ese es el pueblo de Dios como nación aquí en la tierra. Aunque están ciegos, aunque ellos han hecho cosas que han desagradado a Dios, pero el apóstol Pablo dice, Dios los cegó para poder tratar con los gentiles. Así es que dice, por lo tanto, no se gloríen ustedes los gentiles, porque si Dios hizo como hizo así con el pueblo de Israel, ¿qué no hará con los gentiles si se ensoberbecen? ¿Qué no hará con los gentiles si no hacen como deben de hacer? Si con las ramas originales correspondientes al original, hizo de esa manera, las cortó y colocó el olivo silvestre, ¿qué no hará con el olivo silvestre? ¿Qué no hará? ¿Saben lo que va a hacer? Cortar todas esas ramas denominacionales que le han colocado y entonces colocar después las ramas originales, comenzando con 2 ramitas. Así es que yo creo que ustedes saben más de lo que le han contado. Es que el plan de Dios es bien sencillo. Dios es un Dios actualizador. Mire, ustedes saben más que Zacarías. Zacarías, cuando vio eso, dijo, ¿y qué son esas 2 ramas de oliva que vierten aceite como oro? Y el ángel le dice, esos son, vamos a leérselo aquí, a ver, es que entramos a esto y es como dice Jesús y como decían los apóstoles, lo que los profetas desearon ver y conocer y oír, y no lo oyeron, a vosotros les he concedido saberlo, conocerlo. Dice, hablé de nuevo y díjele, ¿qué significan las 2 ramas de oliva que por medio de 2 tubos de oro? Recuerden, donde quiera que usted vea oro habla o significa divinidad. Habla de, dice, ¿qué significan las 2 ramas de olivas que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y respondióme diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y, mire, cualquiera de ustedes, o la posición de cualquiera de ustedes, la hubiera deseado Zacarías o cualquiera de esos profetas. Aleluya. Y dije, Señor mío, no. Y él dijo,
estos dos hijos de aceite son los que están delante del Señor de toda la tierra. Son los que están delante del Señor de toda la tierra. Ahora fíjese cómo Dios, en sus simbolismos, en las cosas que fueron colocadas en el templo, Él, conforme a su ley, ahí estableció todo en tipo y figura de lo que en su programa Él tenía para llevar a cabo. No se preocupe que cuando Dios actualice esto, ya no van a ver ya lo que vio Zacarías. Usted no lo va a ver. Usted va a ver lo que le explicaron a Zacarías que era eso. Porque después acá, fíjese, muchísimos siglos después, aquí hay una explicación más amplia de eso mismo, y dice acá Apocalipsis capítulo 11 verso 3, dice: y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de sacos. Estas son las 2 olivas y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. Aquí dice nuevamente que están delante del Dios de la tierra, de toda la tierra. En el templo está ahí todo, y la forma en que Dios desarrollaría su programa. Cada cosa allí en el templo que Dios, conforme a su ley, estableció que se colocara allí, dice lo que sería su programa cuando se desarrollara. Es como la Gran Pirámide. La gente ve una construcción ahí de 4 lados, de mayor a menor. Y ahí hay medidas y todo eso, pero no saben qué es una Biblia. Lo que pasa es que hay una Biblia abierta y hay una Biblia cerrada. Para la gente que no entiende, la Biblia está cerrada. Pero para la gente que entiende, la Biblia está abierta. Bueno, el templo ahí es en forma simbólica el programa divino, el cual Dios desarrollaría a través de la historia de los seres humanos. Ahora, fíjese, ahí en lo que vio Zacarías, lo cual es muy importante, también él había visto algo, dice que él había visto también, dice, aquellos 7 ojos son los ojos, esos 7 ojos, vamos a ver dónde están estos 7 ojos. Capítulo 4 estamos leyendo de Zacarías. Y fue y volvió el ángel que hablaba conmigo y despertóme como un hombre que es despertado de su sueño, y díjome: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y he aquí un candelero todo de oro, con su vaso sobre su cabeza, y 7 lámparas encima del candelero, y 7 canales para las lámparas que están encima de él. Y sobre él 2 olivas, una a la derecha del vaso y otra a su izquierda.
Seguimos aquí leyendo, sigue diciendo acá en el verso 10, aquellos 7 son los ojos de Jehová que recorren por toda la tierra. Ahora fíjese, el que no conoce los simbolismos bíblicos, entonces no comprende que todas estas cosas Dios las coloca en forma simbólica, y cuando uno llega a conocer lo que eso es, realmente es cuando uno puede ver eso actualizado para el tiempo en que uno vive. Ahora fíjese, aquellos 7 son los ojos de Jehová que recorren por toda la tierra. Pero los 2 hijos de aceite, dice, son los que están delante del Señor de toda la tierra. O sea, en el templo, todos esos lugares del templo y esos lugares específicos donde Dios decía, tal cosa me la colocan en tal lugar, tal cosa en tal lugar. Es que en el plan de Dios así es todo eso. Imagínense que fueran a colocar los 2 olivos, los 2 candeleros, estas cosas no delante del Señor, sino para lo último por allá. En la actualización de eso, si hubiera sido colocado no delante del Señor, sino bien lejos, cuando Dios actualizara eso, lo hubiera tenido que actualizar o en la primera edad o en la segunda edad. Pero si Él ordena que lo coloquen delante de Él, entonces eso queda delante del trono, es frente al trono. Por eso entonces el cumplimiento de eso, la actualización de eso, tiene que ser entonces para que quede para alumbrar en esa área, en ese sitio. Y tenemos que ver una cosa, el aceite que el candelabro usaba, el aceite que usaba el candelabro era el aceite que salía de los 2 olivos o las 2 olivas que vertían aceite por 2 tubos de oro. Amén. Pero cada lámpara usaba una porción. ¿De dónde? ¿De dónde salió el mensaje de cada mensajero? Llegó a ellos, pero recuerde, ¿de dónde salió el mensaje de Moisés? Recuerde que la cosa está más alta y baja a una dispensación que va a pasar, pero la fuente está arriba. Por eso, aunque pase esa dispensación con las cosas que fueron para esa dispensación, como la fuente sigue fluyendo, entonces abre una nueva dispensación. Por eso, lo que llegó a una dispensación vino de otra dispensación que está más alta, pero que todavía no estaba manifestada al público. Vamos a decirlo de la siguiente manera. Se comienza a correr el tiempo abajo y ahí se corre una dispensación y en esa dispensación se corren 7 edades.
Después de eso se sube un poco más y se comienza una nueva dispensación. Pero eso está ahí, lo único que no ha llegado el tiempo. Y como no ha llegado, pues cuando le toca el tiempo para una dispensación, aunque la otra está ahí, no puede manifestarse porque su tiempo no ha llegado. Solamente lo que ocurre es un reflejo de esta acá, en este momento que es el presente para esa gente. Porque se vive el presente. El futuro solamente puede reflejarse en el presente. Y el presente es un reflejo del futuro. La ley de Moisés y la dispensación de Moisés fue un reflejo en tipo y figura de un futuro que iba a venir. Y todavía cada vez que viene una dispensación, esa dispensación está señalando un futuro glorioso en el plan de Dios. Hasta que llegue la última dispensación, que ya entonces en esa, ya entonces todo llegará a la perfección. Ahí es que se perfeccionará todo y de ahí en adelante entonces ya se entra a lo que Dios tenía planeado. Bueno, yo creo que hemos entendido bastante, hemos entendido bien. Tenemos que ver y tenemos que comprender todas estas cosas para así siempre estar vigilando para saber el tiempo que estamos viviendo en el plan de Dios. También hay que conocer, además de conocer la dispensación en que se está viviendo, es bueno conocer la edad de esa dispensación. Porque toda dispensación tiene 7 edades. En cuanto al tiempo que le toma recorrerle esas 7 edades, eso es algo que no se sabe. Pero se recorren esas edades y después se entra a el ciclo eterno. Eso es muy importante saberlo, porque, por ejemplo, en el tiempo allá de la primera dispensación, si la gente hubiera sabido, cada vez que comenzaba una edad, hubieran sabido que estaba comenzando una edad y que había un mensajero para esa nueva edad, hubieran recibido y hubieran reconocido a los profetas que Dios les envió. Y no hubieran hecho lo que hicieron. Luego, cuando se comenzó la nueva dispensación o la segunda dispensación, si se hubieran dado cuenta que había comenzado una nueva dispensación, no hubieran estado molestando tanto a la gente con que, no, nosotros tenemos a Moisés. Pero allí estaba Moisés actualizado y se llamaba Jesús, porque Jesús era todos los profetas. Así es que allí Jesús era Moisés, era Josué, era Isaías, era Jeremías, era Ezequiel. Por eso algunos decían, cuando Jesús dijo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos comenzaron a decir, bueno, unos dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías, y otros dicen que tú eres Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento. Pero, aunque él era todos ellos, él era más que Jeremías. Él era la plenitud de todos los profetas, porque él era la plenitud de Dios en carne humana. Los demás profetas eran una porción de Dios, una porción de la divinidad manifestada en carne humana. Por eso la Biblia dice, yo dije, dioses sois. A aquellos a quienes es hecha palabra de Dios, a aquellos a quienes viene la palabra de Dios. Y de eso nosotros entendemos que está hablando de los profetas. De eso ya nosotros sabemos. Y
cuando vino Jesús, Él era todos los profetas, Él era el cumplimiento de toda la palabra para cumplir el plan y propósito divino para aquel tiempo. Bueno, Él era también el legislador, como lo fue Moisés. Por eso Él podía establecer en su dispensación, porque Él sabía quién Él era. Él sabía que Él estaba comenzando una nueva dispensación. Allá cuando Él fue bautizado, allí estaba comenzando una nueva dispensación. Y por esa causa, Él tenía que establecer su dispensación. ¿Y qué Él usó para establecer su dispensación? Él usó lo que había usado su antecesor. Él usó la misma ley de Dios, la misma ley divina, pero la tomó y la colocó en una forma actualizada para su dispensación. Cuando Él hablaba del Cordero conforme a la ley de Moisés, Él entonces hablaba de sí mismo, diciendo que Él iba a morir por los pecados de los demás. Él dijo: yo pongo mi vida por mí mismo para volverla a tomar. Él dijo también, cuando allá en la cena tomó el vino o lo tomó en la mano, Él dijo: esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto. Esta es mi sangre que por vosotros es vertida, es derramada. Todo esto Él lo hablaba. Por supuesto, la forma después de escribir cada cosa fue escrita en una forma condensada, pero si hubiera sido escrito todo en la manera en que fue todo hablado, para tener una Biblia así, necesitaríamos un sinnúmero de libros, uno quizás para cada capítulo, o uno para cada uno de los evangelios, un libro grande, para poder tener todo lo que fue hablado. Es más, uno de los discípulos, que algunas personas piensan que fue un poquito exagerado, no sé si fue Juan o uno de ellos, dice: si fuéramos a escribir todo lo que Jesús dijo e hizo, no cabrían en el mundo todas las cosas, todos los libros que serían escritos. Así es que no digamos nosotros lo mismo, que era un poco exagerado, que más bien digamos que era medio poeta, y en una forma poética quiso expresar lo mucho que dijo e hizo Jesús, que a la mente humana se le haría difícil recordarlo. Y entonces pues lo dijo en esa forma. Así es que usted sabe, los poetas dicen muchas cosas que si usted lo toma de una manera literal, usted dice: está bastante loco. Pero es que esa es una forma de hablar de los poetas. Así es que si no lo podemos entender de una forma literal de que es así, entendámoslo en que es una forma poética de Juan. Imagínense, si fue Juan, no recuerdo si fue Juan el que dijo de esa manera. El que fuera, pues vamos a pensar que si no puede ser posible eso que dijo de esa manera, en una forma literal, pues lo es, en una forma así poética. Y quizás no cabría en el mundo de cada individuo todo eso que él dijo. Imagínense, algunas veces un capítulo es y no cabe dentro de una persona, cuanto más todo lo que dijo Jesús. Vamos entonces a pensar que es en el mundo de cada individuo. Bueno, Él dijo en una ocasión: mis palabras no caben en vosotros. Y si llega a escribir todo lo que Él habló. Así es que yo creo que no tenemos problema no hay ninguna contradicción en la Biblia. Lo que hay es una grande revelación para el ser humano, para que el ser humano pueda comprender y pueda entender los planes de Dios y pueda recibir las grandes bendiciones que Dios tiene en su gran programa.
Todo el mundo desea oír a Dios, todo el mundo desea conocer los planes de Dios, todo el mundo desea ver a Dios. Si hubiéramos estado en el tiempo de Moisés, teníamos que verlo, teníamos que oírlo, teníamos que saber sus planes y propósitos a través de Moisés, que era el legislador que vino para traer la ley de Dios. Ahora, la Biblia nos dice que cuando Dios estuvo ahí en el Sinaí, dice que habían con él, ¿cuántos? No estaba Moisés solo. Dice, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció del monte Parán y vino con 10,000 santos a su diestra la ley de fuego para ellos. Y Pablo dice, la ley fue dada por comisión de ángeles, disposición de ángeles. Así es que, en palabras más claras podemos decir, el cielo se movió, Dios se movió con un gran ejército para traer esta legislación que Él había establecido y que la tenía que dar a conocer a su pueblo Israel. Dios en el cielo estableció esa legislación en su reino, en su trono. Así como las naciones legislan y establecen para sus súbditos, sus naciones súbditas o las naciones vecinas, establecen legislación de la manera en que van a tratar con ellos. Y Dios estableció la legislación de la forma en que iba a tratar con el pueblo hebreo, al cual tomaría como su pueblo representante de Él aquí en la tierra. Así es que, si Dios le estableció todo eso al pueblo de Israel aquí en la tierra, es porque Dios tiene todo eso arriba. Así es que de eso quizás hablaremos en otras ocasiones. Si Dios le estableció todo eso al pueblo de Israel aquí en la tierra, también eso muestra que eso es lo que Dios hará a través de las generaciones que vendrían después que Dios le estableció eso al pueblo de Israel. Ese sería el patrón que Dios seguiría. Pero muchos no sabían eso. Si hubieran sabido eso, principalmente los que interrumpen la obra de Dios, ese arcángel rebelde, si hubiera conocido bien ese secreto, hubiera hecho muchas interrupciones en el programa de Dios. Pero no lo conocí. Pero estas cosas son para que los hijos de Dios las conozcan y sepan lo que Dios estará haciendo en el tiempo en que ellos estén viviendo, en su tiempo presente de manifestación en esta tierra en carne humana. Así es que, fíjese, el milenio va a ser algo muy glorioso. ¿Qué ha de acontecer en el milenio? Pues lo que acontecía en la fiesta de los tabernáculos, allá en medio del pueblo de Israel, pero en una forma actualizada. Y así por el estilo, cada cosa que fue vista en el Antiguo Testamento será vista nuevamente en una forma actualizada. Ya muchas han sido vistas, pero nos faltan algunas más que serán vistas, y algunas veces son vistas 2 veces, porque algunas tienen doble cumplimiento. Algunas se cumplen para traer un beneficio espiritual y después se vuelven a cumplir para traer un beneficio también material para los hijos de Dios. Así es que yo creo que, conociendo estas cosas, nosotros entonces sabemos, entendemos que Dios, el Señor,
que es nuestro legislador, nos dará a conocer sus leyes a nosotros para saber y para hacer conforme a sus leyes en el tiempo que estamos viviendo. Por eso dice Malaquías: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Dónde? En Horeb. Así es que, si vamos a recordar a Moisés, recordaremos ¿qué? Las leyes divinas. Pero como no estamos en el tiempo de Moisés, ya él partió y Dios quiere que recordemos a Moisés, pues tenemos que recordarlo y recordar su ley en una forma actualizada. Por eso, él actualizará. Él lo ha actualizado en otras veces cuando él dice, les voy a enviar Elías. No es el mismo Elías, sino es actualizado. Ya lo ha enviado 4 veces y promete enviarlo 5 veces. Y en ninguna ha sido el mismo Elías, sino ha sido el ministerio de Elías actualizado en un hombre del tiempo en que él haga ese trabajo. Y para que no esté solo en el tiempo final, dice, y recuérdense también de Moisés. Recuérdense de Elías, que lo voy a enviar, pero también recuérdense de Moisés y de la ley de Moisés. Porque cuando se habla de la ley y ordenanza, se habla de una dispensación, del comienzo de una dispensación. Si se habla de Moisés, se habla del comienzo de una dispensación en donde se establecerán ordenanzas y leyes para todo el pueblo de Dios. Y serán las mismas que estableció Moisés, pero actualizadas. Por ejemplo, la ley del año del jubileo, porque todo eso está en la ley de Dios y en las ordenanzas de Dios. Cuando sea establecida esa ordenanza y esa ley al pueblo, y cuando se guarde, cuando se ponga en práctica, ¿qué se verá? Se verá al pueblo entrando al año del jubileo en una forma actualizada, entrando a una nueva edad, a el tiempo de liberación, saliendo ya de las etapas pasadas, porque se pasaban 7 etapas que duraban 49 años, 7 etapas, y después venía el año 50, que era el año del jubileo. Y entonces el pueblo pasará 7 edades de la iglesia, y cuando hayan terminado las 7 edades seguidas, se proclama el año del jubileo actualizado. Se toca la trompeta del año del jubileo actualizado, como lo dijo Jesús. Y enviaré a mis ángeles con gran voz de trompeta. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a todos los escogidos. Eso es el año del jubileo actualizado. Cuando vean eso, sabrán que se ha entrado a una nueva dispensación y que se estarán estableciendo las leyes de esa nueva dispensación. Y luego eso lo volverán a repetir después del milenio. ¿Usted cree que sabrán repetirlo después del milenio? Si lo hacen cuando la trompeta del año del jubileo suene para llevar a cabo eso en lo espiritual, después podrán, después del milenio, hacer eso en una forma y en una etapa en la cual
todo entrará a eternidad. Porque el milenio todavía no es la eternidad. Aunque los hijos de Dios, los escogidos, ya estarán en eternidad. Pero ellos tendrán que meter a todo lo que no está en eternidad, meterlo a eternidad. La tierra entra a eternidad después del milenio. Pero la tierra suya entra a eternidad después de la séptima edad de la iglesia. Cuando entra al año 50, al año del jubileo, ahí es donde esta tierra terrenal, este cuerpo terrenal, el mío y el suyo, entrará a eternidad siendo transformado. Así como la tierra pasará por un proceso, estos cuerpos pasarán también por un proceso para ser transformados. Así como la tierra pasará por una explosión y pasará por un sinnúmero de cosas, estos cuerpos pasarán por un momento clave donde experimentarán algo sobrenatural, en donde veremos los muertos en Cristo resucitar y aparecernos, y nuestro cuerpo celestial, nuestro cuerpo teofánico, entonces hará una labor con en la cual hará un cambio. Bueno, eso va a ocurrir. El otro cuerpo va a tener un contacto con en tal forma que va a cambiar. Porque es el cielo el que puede cambiar la tierra, no la tierra, el cielo. Es lo celestial lo que puede cambiar lo terrenal. Así es que, vean ustedes, no podía ser en ninguno de los otros 7 días de la semana espiritual de las 7 edades de la iglesia, sino en el día número 8, que es el día que representa la eternidad y que es representado también por el día domingo de la semana. Por eso Jesús resucitó domingo. Y por eso el día octavo siempre en la Biblia representa eternidad, representa la culminación de los planes de Dios, representa lo más grande en el programa de Dios. Ahí es donde se cumplirán todas las promesas divinas para los hijos de Dios. Y es ahí siempre el sitio y el tiempo para legislar. Por lo tanto, queremos que Dios, que el Señor, que es nuestro legislador, nos dé las leyes que Él ha legislado para nosotros tenerlas en este tiempo. El legislador. ¿Quién es? Es Dios. Aunque Él use seres humanos en cada dispensación, nuestro legislador es Dios. Él es el legislador. Yo creo que las leyes de Dios para nosotros va a ser algo muy dulce, muy agradable para todos nosotros. Y podremos decir como decía David. Él decía que había guardado en su corazón las leyes de Dios. Y también Dios dijo
que Él escribiría en los corazones de sus hijos sus leyes. Cuando usted descubre que algo del Antiguo Testamento está dentro de usted, pero en una forma actualizada, ha descubierto que Él ha escrito en su corazón sus leyes. Sus leyes actualizadas. ¿Cuántos han descubierto eso? ¿Cuántos tienen en su corazón el año del jubileo? Él escribió eso en su corazón. ¿Cuántos tienen en su corazón todas estas cosas que en el Antiguo Testamento eran literales, pero que actualmente usted las ha visto y ahora entiende lo que eso significa y las ha creído? Pues usted tiene escrito en su corazón la ley de Dios. Guárdela con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, porque ese es el primer mandamiento. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al Señor primero, porque si el amar al prójimo está en desacuerdo con el amar a Dios, pues ya la cosa hay que quedarse con el amor a Dios y desatender cualquier otra cosa. Porque eso fue lo que dijo el Señor. Así es que Él dijo: el que amare a padre, a madre, hijo, hija, o lo que sea, más que a mí, no es digno de mí. ¿Ve? O sea, por eso Dios establece bien el primer mandamiento y el segundo. Que no puede poner el segundo primero que el primero. Bueno, yo creo que estamos aprendiendo muchísimo. Yo espero que Dios nos ayude mucho. Yo estoy aprendiendo muchísimo en estos días desde que entramos en esa línea de la ley divina, de que nos acordásemos de Moisés y de las leyes y ordenanzas que Dios le dio. Hemos estado descubriendo que Dios no habla por hablar, sino que había un motivo, y era que Él nos iba a actualizar la ley de Moisés y las ordenanzas de Moisés. Bueno, yo creo que es solamente saber eso, es saber uno de los grandes misterios que otras personas todavía no han sabido, pero que esperamos pues ayudar a toda la gente para que puedan descubrir, puedan saber que Dios actualizaría la ley de Moisés, las ordenanzas de Moisés y aún, ¿qué más? Hasta el ministerio de Moisés y también de Elías. Así es que recuerden al legislador. Dios es nuestro legislador. Su ley nos las da, nos las trae, aunque lo haga a través de seres humanos. Lo hizo con Moisés, lo hizo con Jesús y lo seguirá haciendo hasta que llegue a la última dispensación, hasta que llegue a la tercera. En la tercera lo hará por última vez y ya entraremos a eternidad. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y nos siga ayudando a todos para que no seamos rebeldes como los que vivieron en la primera dispensación y no oyeron ni guardaron la ley del legislador, la ley que estableció nuestro Dios y la dio por Moisés, su profeta. Bueno, si seguimos aquí, este tema es tan rico que, imagínense,
no tendríamos lugar donde terminar. Ya es el mediodía. Hoy vamos a terminar tempranito, parece que comencé temprano. Y hemos estado hablando poquito a poco, hemos estado en la enseñanza. Vamos a decir, estamos hablando de la ley de Moisés, de la cátedra de Moisés. Estamos en esa cátedra hablando de las leyes y ordenanzas de Moisés y la forma en que Dios la dará, la actualizará. Así es que yo creo que para mí esto es de grande bendición, de grande ayuda, y esto nos ayuda a conocer cada día mejor a Dios y conocer la manera en que Dios se mueve, en que Dios obra, conocer el carácter de Dios. Porque es que algunas personas creen que Dios es un Dios de esto cascarrabia, es un Dios de esto que siempre está con coraje, que no, nuestro Dios es un Dios de amor. Dios es amor, aunque es fuego consumidor para los que no guardan sus leyes y ordenanzas para el tiempo en que viven. Pero ese es el lado que le toca a los rebeldes. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así es que el amor de Dios está abierto para toda persona. Dios es un Dios muy amoroso. Dice que no quiere la muerte del que muere, del impío, sino que quiere que se arrepienta y que busque a Dios. Así es que Dios lo que quiere es tener gente que vivan por toda la eternidad en su plan, en su programa, en sus leyes, en sus estatutos y en la dispensación que les toque vivir a ellos. Y Él quiere que vivan por toda la eternidad. Ahora miren a ver si no es un Dios bueno. Dios es un Dios realmente bueno. Él ha puesto esas leyes, ha establecido sus leyes, Él ha legislado para que toda persona pueda entrar y recibir todas esas bendiciones. O sea, Él ha hecho la forma para que todos puedan alcanzar esas bendiciones, esa vida eterna. Bueno, Dios les bendiga y oren mucho por mí. Ya estaré en otro lugar, en otro país, en estos días, ya dando actividades. Ya entonces no iré a descansar, sino a trabajar. Ya estaré predicando un día sí y otro no, o quizás todos los días. Así es que cuando salgo de aquí, las vacaciones son para trabajar más y así dar a conocer estas cosas, estas leyes divinas, dar a conocer cómo Dios actualiza sus leyes para que así toda persona tenga la oportunidad de conocer a Dios, de conocer los planes de Dios y de conocer lo que Dios tiene disponible para cada individuo. Así es que oren mucho por mí, vamos a tener éxito. Mi éxito es vuestro éxito. Cuando yo tengo éxito, ustedes han tenido éxito conmigo, porque vamos juntos en todas las formas, vamos juntos en oración, vamos juntos en alma, vamos juntos en corazón, en espíritu. Lo único que dejamos es el cuerpo aquí, porque necesitamos dejarlo acá trabajando y porque tenemos responsabilidades acá, pero con un cuerpo nada más que vaya, yo creo que hacemos el trabajo y ustedes quedan acá orando mucho por mí, yo oraré mucho por ustedes y la obra de Dios seguirá adelante. Oren mucho también por nuestro hermano Bermúdez, para que Dios lo siga usando poderosamente. Es la persona que Dios ha puesto a mi lado para todo este trabajo misionero. Y él, ustedes saben, habla así de la manera que habla. Él, pues, es una persona que yo aprecio mucho y que es una persona a la cual yo le pido consejos en muchas ocasiones. Y cuando hago algo,
La mayor parte de las veces hablo con él para estar en mutuo acuerdo, aunque en algunas ocasiones yo sepa que es la única forma de hacerlo. Trato de hablar con él y trato de que él también pues pueda ver, aunque él dice que aunque él no pueda entender el nivel, él hace lo que haya que hacer y después pues él lo entiende, después que esté hecho, pero yo trato en todo lo que puedo de que él también pueda entender de antemano algunas cosas para que él no vaya de momento a actuar de una manera que vaya a interrumpir el plan de Dios y entonces vaya a haber alguna aflicción entre nosotros. Mantenemos una buena amistad, además de él ser mi amigo, mi compañero en el ministerio, él es mi amigo personal y no quiero que la amistad nuestra sea afectada, porque dos trabajando y peleando a la vez no pueden hacer un buen trabajo. Tenemos que estar en buena armonía, así también cada uno de nosotros, los unos con los otros, yo con ustedes, ustedes conmigo, los compañeros de trabajo también de ministerio aquí, que están aquí, que quedan aquí también. Tenemos que siempre estar en mutuo acuerdo, tenemos que estar en buen compañerismo para que no nos interrumpamos el uno al otro. Y así llevaremos a cabo la obra de Dios, porque es que Dios no tiene otras personas para hacerla. Él tiene la gente de este tiempo y nosotros lo sabemos y estamos dispuestos a dejarnos usar. Bueno, y no queremos que Dios busque a otros tampoco. Queremos que Dios nos use a nosotros, es un privilegio que nosotros apreciamos, nosotros ya lo conocemos y vamos a hacer lo que haya que hacer para estar en buenas condiciones, para ser útiles en la obra de Dios. Bueno, sin nada más, dejo con ustedes a nuestro hermano Pedro Márquez. Dios les bendiga a todos y si tienen saludos para los hermanos de Venezuela, es en Venezuela que voy a estar. Les llevaré saludos a ellos. No recuerdo si les di el saludo a ustedes la última vez que estuve con ustedes. Si no se los he dado, ellos allá en Venezuela y en Colombia le han enviado muchos saludos a todos ustedes. Bueno, que pasen todos. Muy buenas tardes. Ya son las 12:15 en este reloj. En otro puede ser más temprano o puede ser más tarde porque no caminan, ustedes saben, siempre iguales. Pero más o menos es la hora del mediodía, así es que Dios les bendiga y Dios les guarde.